Pasamos a la parte de inervación. Inervación del miembro superior. La inervación del miembro superior está a cargo de este famoso plexo nervioso, ¿correcto? Formado por la unión de las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1. 5 raíces de ramas anteriores, por supuesto, ramas anteriores de las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8, T1. Estoy hablando del plexo braquial, ¿ok? El plexo braquial se forma por la rama anterior de estas raíces, C5 hasta T1, ¿ok? Perfecto. ¿Y cómo se va a formar? Pues muy sencillo. El plexo braquial se va a originar entonces, como les he dicho, en 5 raíces. Se origina en 5 raíces. ¿Cuáles? De C5 hasta T1. ¿Correcto? Estas 5 raíces que van a formar 3 troncos. 3 troncos. Que los maestros clásicos le decían troncos primarios. Troncos primarios. Ahora se llaman simplemente troncos y son 3. ¿Correcto? 3 troncos. ¿Cuáles son esos 3 troncos? Muy fácil. Tronco superior, medio e inferior. Tronco superior, medio e inferior, ¿no? ¿Correcto? Luego vamos a tener 3 fascículos. 3 fascículos, ¿correcto? Correcto, 3 fascículos. O también algunos le dicen cordones. 3 fascículos o cordones, ¿ok? Y también los maestros clásicos le decían troncos secundarios. Troncos secundarios. Ahora se conocen como fascículos o cordones. Y también son 3, ¿no? Como he dicho, anterolateral, anteromedial y posterior. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura base del plexo braquial. Sumamente sencillo. Perfecto. Veamos acá. El plexo braquial, como les he dicho, está formado por ramas anteriores de estas 5 raíces, de C5 a T1. ¿Correcto? Y observemos cómo se forman los 3 troncos. El tronco superior, medio, inferior, muy sencillo. La unión de la... Uy, perdón, ¿qué pasó acá? Ah, ya está todo marcado. Bueno, la unión de C5 con C6 forman el tronco superior. ¿Correcto? La unión de C5 con C6 lo forma el tronco superior. Forman el tronco superior. La prolongación de C7 forman el tronco medio. Y la unión de C8 con T1 forman el tronco inferior. Entonces facilito. Tengo 5, el del centro permanece solo. ¿Ok? C5 con C6 forman el tronco superior, C7 permanece solo, se prolonga, forma el tronco medio, y C8 con T1 se juntan y forman el tronco inferior. Sumamente fácil, ¿verdad? Muy bien. Luego, los 3 troncos, son 3 troncos, superior, medio, inferior, cada uno se va a subdividir. Los 3 troncos, cada uno se subdivide en una división anterior. Esto que he puesto acá es división anterior y división posterior. Los 3 troncos hacen lo mismo. División anterior y división posterior. División anterior y división posterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si tengo 3 troncos y cada uno se va a dividir en 2 divisiones, pues entonces vamos a tener en total 6 divisiones. Así de simple, ¿verdad? Perfecto. Observen ahora esto. La división anterior del tronco superior con la división anterior del tronco medio forman el fascículo anterolateral. ¿Correcto? El fascículo anterolateral se forma por la unión de las divisiones anteriores del tronco superior y tronco medio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Mientras que la división anterior del tronco inferior permanece sola, se prolonga y forma el fascículo anteromedial. ¿Ok? Entonces el fascículo anterolateral lo forman las divisiones anteriores del tronco superior y tronco medio, mientras que el fascículo anteromedial lo forma la división anterior del tronco inferior. Nada más. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. Nada más. Y así se forman los fascículos. Y las 3 divisiones posteriores, ¿correcto? Se juntan, ¿ven? Las 3 divisiones posteriores se juntan y forman el fascículo posterior. ¿Ok? Perfecto. ¿Se ha entendido? Entonces, bastante simple. Ahora, después de haber visto
cómo se forman los troncos, las divisiones y los fascículos o cordones, vamos a ver las ramitas. Muy sencillo. Empezamos con este nervio que está al fondo, el famoso nervio torácico largo, o nervio del músculo serrato anterior, ¿ya? Este es el nervio torácico largo, es un nervio motor, va a inervar al músculo serrato anterior, o también llamado serrato mayor. Este nervio torácico largo se va a originar, mírenme, de las raíces C5, C6 y C7. C5, C6 y C7. ¿Ok? Perfecto. Luego, de la raíz C5 sale este nerviecito que se llama el nervio dorsal de la escápula, que también es un nervio motor. Va a inervar a tres músculos, el músculo elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Ellos son inervados por este nervio. El nervio dorsal de la escápula inerva tres músculos, elevador de la escápula y los dos romboides, el menor y el mayor. Nace directamente de la raíz C5. Ahora, el nervio supraescapular nace del tronco superior. Él también es un nervio motor, inerva pues a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Así de simple. Luego del mismo tronco superior vamos a ver este otro nervio, el nervio subclavio. El nervio subclavio motor inerva al músculo subclavio, es decir, al músculo que está debajo de la clavícula. Sumamente simple. ¿Ok? Bien, pasamos a los fascículos. En el fascículo anterolateral, salen tres ramas. Una rama colateral, este nerviecito, una ramita colateral. Ese es el nervio pectoral lateral, que también es motor, inerva exclusivamente al músculo pectoral mayor, inerva la porción superior del pectoral mayor, ¿ok? También se le conoce como nervio del pectoral mayor, pero no inerva a todo el músculo, sino la porción superior. Se llama el nervio pectoral lateral. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y termina, el fascículo anterolateral termina dividiéndose en dos ramas. Esta es el famoso nervio músculo cutáneo, y esta de acá, esta ramita que está acá, viene a ser la raíz o la rama lateral del nervio mediano. ¿Ok? Muy bien. El famoso nervio músculo cutáneo, como su nombre lo dice, este es el primer nervio mixto que aparece acá. El nervio mixto, ¿qué significa mixto? Que tiene función motora y función sensitiva. El famoso nervio musculocutáneo. Les digo directamente, el nervio musculocutáneo es un nervio mixto, motor en el brazo, sensitivo en el antebrazo. Así de sencillo. El músculo cutáneo es motor en el brazo porque inerva a los tres músculos que están en la cara anterior del brazo. ¿Cuáles son esos? El bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Esos son los tres músculos que vamos a ver en la cara anterior del brazo. Y los tres están inervados por este nervio. El nervio músculo cutáneo, el que le da vida al bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial. Es motor en el brazo, pero luego continúa en el antebrazo exclusivamente con función sensitiva. Va a dar sensibilidad a la cara anteroexterna o anterolateral del antebrazo. Motor en el brazo, sensitivo en el antebrazo. Ese es el famoso nervio musculocutáneo. Rama terminal del fascículo anterolateral del plexo braquial. Del nervio mediano hablaré en un ratito más, ¿ok? Pasamos acá, al fascículo anteromedial. El fascículo anteromedial da 5 ramas, 3 colaterales. ¿Cuáles son? 1, el nervio pectoral medial. 2, y estos dos nerviecitos que están acá, que yo le digo los dos hermanitos, el antebraquial cutáneo medial y el braquial cutáneo medial. Son 3 ramitas. Y finalmente va a terminar dividiéndose en 2 ramas. Una, el famoso nervio cubital,
y esta ramita es la rama medial para el nervio mediano. ¿Ok? Muy bien, describamos. El nervio pectoral medial va a inervar a los dos músculos pectorales, tanto al pectoral menor como al pectoral mayor. Inerva a todo el pectoral menor y a la porción inferior del pectoral mayor. Por lo tanto, el músculo pectoral mayor tiene doble inervación. Su porción superior está inervada por el pectoral lateral y su porción inferior está inervada por el pectoral medial. Pero este pectoral medial también inerva al pectoral menor. ¿Ok? Muy sencillo. Perfecto. Luego tenemos estos dos nervios de acá. Antebraquial cutáneo medial y braquial cutáneo medial. Por el nombre te das cuenta. Cutáneo son nervios sensitivos que van a dar sensibilidad cutánea, sensibilidad a la piel. Uno en el antebrazo, por eso se llama antebraquial, y el otro en el brazo, por eso se llama braquial. Medial, es decir, cara anteromedial del brazo, braquial cutáneo medial, y cara anteromedial del antebrazo, antebraquial cutáneo medial. Nada más, sumamente simple. Y finalmente este fascículo se divide, el famoso nervio cubital y la rama medial para el nervio mediano. Hablemos de este famoso nervio, el nervio cubital. El nervio cubital, o también llamado ulnar, también le llaman así, el nervio cubital, en el antebrazo solamente inerva a un músculo y medio, nada más. El nervio cubital no cumple ninguna función en el brazo. En el antebrazo solamente inerva a un músculo y la mitad de otro, un músculo y medio. ¿A cuál? Al músculo flexor cubital del carpo, y a la mitad del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Flexor profundo de los dedos. Entonces, ahí los inerva, a ese músculo y medio inerva el cubital en el antebrazo. Y luego, en la mano, es donde inerva a la mayor cantidad de músculos. En la mano va a inervar a 14 músculos y medio. A 14 músculos y medio de los 19 músculos intrínsecos que tiene la mano. La mano tiene 19 músculos intrínsecos, es decir, exclusivos de la mano, ¿no? Sin considerar los músculos que llegan del antebrazo. Músculos intrínsecos propios de la mano son 19, de los cuales 14 músculos y medio están inervados por el nervio cubital. Entonces, sin duda alguna, es el nervio que inerva la mayor cantidad de músculos en la mano. ¿Ok? Y es por eso que los autores colocan al nervio cubital, lo presentan como el principal nervio motor de la mano. ¿Ok? Principal nervio motor de la mano. Su razón es cuantitativa, es exclusivamente por cantidad de músculos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿y tiene función sensitiva? Sí, en la mano, sensibilidad del último dedo y medio de la mano. Último dedo y medio, mitad del anular y todo el meñique. ¿Ok? Perfecto. Nada más, o sea que es un nervio mixto. Perfecto. Luego, el famoso nervio mediano. Como ven ustedes acá, el nervio mediano se forma por la unión de una rama lateral que viene del fascículo anterolateral y una rama medial que viene del fascículo anteromedial. Este nervio posee fibras de las 5 raíces del plexo braquial, es decir, desde C5 hasta T1. Este nervio posee fibras de las 5 raíces del plexo braquial, es decir, fibras de C5, C6, C7, C8, T1. ¿Ok? El nervio mediano está formado por 2 ramas que vienen de los 2 fascículos anteriores del plexo braquial. ¿Ok? Perfecto. El nervio mediano, igual que el cubital, bajan por el brazo, pero en el brazo no cumplen ninguna función. Solamente están de tránsito, de trayecto, cubital y mediano. El mediano, cuando entra al antebrazo, en el antebrazo va a inervar a 6 músculos y medio. A 6 músculos y medio, que lo vamos a ver en un momento más. ¿Ok? 6 músculos y medio en el antebrazo. Entra a la mano pasando por un famoso túnel.
un famoso túnel que está en la muñeca, que se conoce como el túnel del carpo. Entra del antebrazo a la mano, pasa por un famoso túnel, el túnel del carpo. Ese es el nervio mediano. ¿Okay? Y en la mano va a inervar, recordemos nosotros, la mano tiene 19 músculos intrínsecos propios y 14 y medio ya se los agarró el cubital. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 4 y medio. El mediano inerva solamente a 4 músculos y medio de la mano, propios, ¿no? Intrínsecos de la mano. 4 músculos y 4.5 músculos intrínsecos propios de la mano. Pero en esos 4 músculos y medio está el músculo que los evolucionistas consideramos el principal músculo de la mano. ¿Cuál es la función principal? ¿Qué cosa diferencia a la mano, que es exclusiva del Homo sapiens, es exclusiva de nuestra especie, con la garra o la pata de los animales o de los otros primates? ¿Qué cosa diferencia? Que la mano tiene esta función. Esta función es la pinza. Se conoce como la pinza manual, que en anatomía le decimos la oposición del pulgar. Y es lo que ha permitido a lo largo de nuestra evolución la prensión de los objetos. Sin la pinza manual no podemos prensar, aprehender un objeto. ¿Me dejo entender? No podemos coger un objeto. Esto es lo que nos diferencia de otros animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función la hace un músculo, el músculo oponente del pulgar, que lo considero como el principal músculo de la mano. Y entre esos 4 músculos y medio que inerva el mediano está el oponente. El oponente del pulgar no está inervado por el cubital, el oponente del pulgar está inervado por la rama tenar del nervio mediano. ¿Ok? Por lo tanto, en mi opinión personal, considero al nervio mediano como el principal nervio motor de la mano, a pesar de que inerva mucho menos cantidad de músculos que el cubital. ¿Correcto? Entonces, así de simple. Es la famosa oposición del pulgar. ¿Ok? Perfecto. Ese es el nervio mediano. ¿Ok? ¿Y tiene función sensitiva? Sí. Va a ser el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. Va a inervar, va a dar sensibilidad a los 3 primeros dedos y medio en la mano. La palma. ¿Ok? Perfecto. Y pasamos al fascículo posterior. El fascículo posterior va a dar 5 ramas, 3 colaterales, que son los nervios subescapulares, que van a inervar al músculo subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho. ¿Ok? Y va a terminar este fascículo posterior dando 2 ramitas, el nervio axilar o circunflejo, que lo vimos hace un rato, que lo mencionamos, y el famoso nervio radial. Nacen del fascículo posterior, son las ramas terminales del fascículo posterior. El nervio axilar o circunflejo es un nervio mixto. Lo más interesante que hace un rato mencionamos es el nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. Es el nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. Por lo tanto, los traumas o fracturas que causan fractura del cuello quirúrgico del húmero afectan casi siempre a este nervio, al nervio axilar o circunflejo. Este nervio en condiciones normales, ¿qué cumple? ¿Qué función cumple? Da sensibilidad a la piel del hombro, y además inerva 2 músculos. Uno, el famoso deltoides, el músculo deltoides, ¿correcto? El músculo deltoides, y otro músculo, el redondo menor, el deltoides y el redondo menor. Ellos son inervados por el nervio axilar o circunflejo. Por lo tanto, ya sabes, si hay una fractura en cuello quirúrgico del húmero, ¿qué nervio se afecta? El axilar o circunflejo. ¿Qué alteración sensitiva se produce? Sensibilidad de la piel del hombro. ¿Qué músculos se afectan? El deltoides y el redondo menor. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Y el nervio radial, ¿correcto? Es un nervio mixto también, va a dar sensibilidad, va a participar de la sensibilidad de la cara posterior en todo el miembro superior. Es decir, cara posterior del brazo, del antebrazo y también 3 dedos y medio en la cara posterior de la mano. ¿Correcto? Y va a inervar a todos los músculos de la región posterior del brazo, antebrazo, del brazo y el antebrazo. No inerva músculos en la mano. Inerva todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo. ¿Ok? Nada más.
Muy sencillo. Es el famoso nervio radial. Bien, y el nervio radial, nótese también, el nervio radial también posee fibras de las 5 raíces del plexo braquial. ¿Cuáles son los dos únicos nervios? Los dos únicos nervios que poseen fibras de las 5 raíces del plexo braquial, pues el nervio radial y el mediano. ¿Cuál es el más grueso? El radial. El radial es el nervio más grueso de todo el plexo braquial y en segundo lugar el mediano. ¿Ok? Nada más, muy sencillo. Bien, y ahora sí, esto ya lo hemos mencionado, pero ya mencioné esto, ¿no? Cómo está formado el plexo braquial, sus troncos, ya lo mencioné esto. ¿Dónde se localiza? Eso es para lectura elemental.